Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos un día más a Euronews Hoy. Si ayer les contábamos que la vacuna rusa Sputnik V tiene una alta eficacia probada, hoy sabemos que la Unión Europea está dispuesta a darle el visto bueno en su territorio, tanto a esta vacuna como a la china. La Sputnik V, por cierto, que ya ha sido aprobada en más de una docena de países, lo ha hecho hoy también en México. Y mientras siguen aumentando las restricciones en muchos territorios por la pandemia de coronavirus, hay muchas personas que todavía siguen sin respetar esas normas. Es lo que ha ocurrido con un final trágico esta vez en el caso de una discoteca de Bolivia en la que se ha producido una avalancha al llegar las autoridades con resultado de varias personas heridas. Además de la pandemia y de lo que ha dado de sí su evolución, hablamos también de sus consecuencias, de la pobreza y del paro. España ha registrado datos de paro enormes en este mes de enero, pero nos vamos a centrar sobre todo en los casos de pobreza que se están dando en Europa y hablaremos también de inmigración. 500 niños, más de 500 niños, todavía no han podido reunirse con sus familias después de la política que los separó de ellas, la política de la anterior administración de Donald Trump. Ahora la nueva administración de Joe Biden quiere revertir esas políticas antimigratorias y enseguida les contaremos cómo. Hoy es miércoles, es 3 de febrero, vamos ya con los titulares. Europa baraja utilizar la vacuna rusa Sputnik después de que un estudio haya demostrado que tiene una eficacia del 92%. México aprueba el uso de la vacuna rusa Sputnik V, presente ya en más de una docena de países. Joe Biden sigue desmontando el legado anti-inmigración de Donald Trump. Entre las nuevas órdenes, una dirigida a que más de 500 niños migrantes puedan volver con sus familias. Noche de protestas y detenciones en Moscú tras la sentencia contra Alexei Navalny a 3 años y medio de prisión, de los que deberá cumplir 2 años y 8 meses. Jeff Bezos deja el cargo de director ejecutivo de Amazon y pasa a ser presidente ejecutivo, tras un año récord en ventas para el gigante del comercio electrónico. La guerra de las vacunas en Europa podría solucionarse abriendo el campo de posibilidades a la vacuna rusa Sputnik y también a la china. Preguntado por periodistas después de mantener una reunión con las farmacéuticas, el presidente francés Emmanuel Macron aseguró que no hay ningún veto político y que esas vacunas solo necesitan el aval sanitario europeo. También aseguró que en Francia todos los adultos que lo deseen estarán vacunados antes de que acabe el verano, con una salvedad: la vacuna británica de AstraZeneca solo será suministrada a menores de 65 años, como en Alemania, Austria y Polonia. Un estudio publicado en la revista The Lancet ha venido a apuntalar la confianza europea en la Sputnik rusa, al señalar que tiene una eficacia superior al 91% frente a las formas sintomáticas de la COVID-19. La canciller alemana, Angela Merkel, ha acogido la noticia con satisfacción. He hablado con el presidente ruso, afirma. Todas las vacunas son bienvenidas en la Unión Europea, pero solo se utilizarán las que sean aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos. Todo esto sucede mientras en el Reino Unido se ha detectado la presencia de una nueva variante de coronavirus que podría reducir la eficacia de las vacunas actuales. Esa variante, bautizada como B117, es fruto de una mutación presente también en las variantes surafricana y brasileña. Un estudio de la Universidad de Cambridge indica que haría menos efectiva la vacuna de Pfizer-BioNTech. Sin soluciones a corto plazo, las medidas para frenar el avance de la COVID siguen siendo la única alternativa. Países Bajos ha decidido mantener todas las restricciones del actual confinamiento total, incluido el cierre de las actividades no esenciales, hasta el 2 de marzo. México aprueba el uso de emergencia de la Sputnik V. Poco después de anunciarse una eficacia de cerca del 92% en la vacuna rusa, el gobierno mexicano anunciaba haber firmado un contrato para recibir hasta 400.000 dosis en febrero, con las que vacunar a 200.000 personas antes de que acabe el mes. En total, México recibirá en 2021 24 millones de dosis del medicamento ruso. Sputnik V se convierte en la tercera vacuna en ser aprobada en el país norteamericano, tras la BioNTech Pfizer y la AstraZeneca, para hacer frente a un virus que ya se ha cobrado en México la vida de casi 160.000 personas, con más de 1.800.000 casos registrados. Pero México no es el único. Otros países de América Latina, como Argentina, que ya la emplea, o Venezuela, Bolivia o Paraguay, que lo harán de manera inminente, han apostado también por el uso de la Sputnik V, presente ya en más de una docena de países en todo el mundo.
La vacuna contra el COVID-19 se empieza a administrar poco a poco en España. En esta residencia de ancianos lograron vacunar a 280 personas, exprimiendo 6 dosis de cada vial. Lo hicieron utilizando sus propias jeringuillas. Nos llegaron las jeringas que no decíamos para calcular las 6 dosis, estas jeringas que nos han llegado no nos sirven. Y hemos hecho muy bien a usar nuestras jeringas de 1 mililitro las de insulina. Extraer un sexto pinchazo de cada frasco es solo posible con material especial. La falta de jeringuillas adecuadas ha desperdiciado miles de dosis de este recurso escaso. Pues a pesar de que era algo que se venía hablando desde diciembre, la fecha del 28 de enero, lo que nos informó la Dirección General de Salud Pública es que se estaban aprovechando con 6 dosis el 90% de las vacunas de Pfizer. Cuando preguntamos qué pasaba con ese otro 10%, no nos dieron una respuesta clara. Algo tan sencillo como una jeringuilla permite extraer hasta un 20% más de contenido de los viales de la vacuna contra el COVID-19. Conseguir las adecuadas se ha convertido en un asunto de importancia nacional, especialmente ahora que las farmacéuticas empiezan a cobrar por la dosis extra que contienen. Las ministras españolas de Sanidad e Industria visitaron la planta de un fabricante de tecnología médica en Madrid para conocer la marcha de la producción de jeringuillas. Los servicios regionales de salud han adquirido 25 millones de estas jeringuillas especiales para vacunas y la compañía garantiza su suministro. Ahora mismo estamos suministrando, tenemos unas calendarizaciones, con lo cual las jeringas van a ir llegando a las comunidades autónomas a medida que vaya llegando también la cantidad de vacuna. Pero las miles de dosis desperdiciadas no podrán recuperarse. Digamos que Pfizer ha modificado la ficha técnica y por tanto, aún pudiéndolo sacar, como la ficha técnica solo podía 5, estaban ajustándose a la ficha técnica. Las autoridades españolas parecen haber aprendido la lección. Participarán además en la compra conjunta de la Unión Europea de jeringuillas adecuadas para la vacuna. No queda otro remedio. España recibirá un 8% menos de viales de Pfizer hasta finales de febrero, pero con estas jeringuillas obtendrán un 10% de dosis más. Jaime Velázquez, Euronews, Madrid. El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud que investiga en China el origen del coronavirus ha visitado este miércoles el Instituto de Virología de Wuhan. El anterior inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, culpó este centro, compuesto por varios laboratorios de alta seguridad, de haber dejado escapar el virus de sus instalaciones, una hipótesis desmentida en repetidas ocasiones por China. Estamos deseando reunirnos con todas las personas clave y hacer todas las preguntas que hay que hacer, dice uno de los expertos. China ha tardado más de un año en permitir esta visita de la OMS a Wuhan. El equipo también ha recorrido el mercado de animales vivos, en el que se cree que se originó la pandemia. No obstante, los analistas dudan de que con todo el tiempo que ha pasado sean capaces de descubrir algo nuevo. La crisis de la COVID está sumiendo en la pobreza a un gran número de europeos. En pocos meses, aquellas personas que ya vivían en situación de precariedad antes de la pandemia se han visto abocadas a un desamparo completo. Este es el caso de Raymond Jacquet. Este antiguo librero ya jubilado recibe una pequeña pensión. Para llegar a fin de mes solía ir a mercadillos a vender libros. Ahora, además de no tener ingresos adicionales, se siente muy solo. Hablamos de pobreza social, no solo financiera, sino social. Y la pobreza social es muy grave. Necesitas contactos y ahora estamos encerrados. Vamos a morir en nuestra casa. Yo vivo solo en un pequeño apartamento por el que pago 400 euros. Y no tengo nada valioso. Al final, el aislamiento va a acabar matándonos. A día de hoy, Raymond no puede comprar un libro nuevo. Todos los gastos están controlados al milímetro y ya ni siquiera se mueve en coche para no tener que pagar la gasolina. Su situación es bastante desalentadora. El otro día fui a comprar un kebab, me costó 6,50 euros y la verdad me pareció mucho. Para mi presupuesto es bastante. Se puede hacer de vez en cuando, pero antes ya había comprado huevos, tomates y patatas para hacerme un revuelto. El dinero no da para más. En otoño, Raymond contrajo la COVID, por lo que se tuvo que quedar en casa para recuperarse. Para él lo más importante es poder alimentarse, lavarse y vestirse para mantener su dignidad. Es una miseria y una gran tristeza. De vez en cuando me derrumbo, de vez en cuando estoy en mi silla y me derrumbo y me pregunto cómo voy a salir adelante.
Desde la crisis financiera de 2008 hasta la actual, la Unión Europea no ha conseguido reducir la pobreza. Según la ONU, 1 de cada 5 personas no cuenta con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades más básicas. Un panorama que a corto plazo no parece que vaya a cambiar. Sabemos que la crisis es un arma de doble filo. Hay un gran número de personas que han perdido sus ingresos durante meses y que finalmente han perdido su empleo, y a menudo se trata de personas que ya estaban en una situación muy precaria. Y por otro lado, tenemos que enfrentarnos a una segunda ola de despidos que acompañará a las quiebras empresariales cuando se retire gradualmente el apoyo que los estados están dando a las empresas. Es entonces cuando un gran número de empresas, lamentablemente, tendrá que declararse en quiebra. Por desgracia, esperamos un fuerte aumento de la pobreza a finales de 2021. El experto de la ONU sugiere que la Unión Europea deje de considerar el gasto social como un coste que aumenta la deuda y empiece a tratarlo como una inversión a largo plazo. La tercera ola de la pandemia llega a su pico en España con la suma de 724 muertes en las últimas 24 horas. Es el mayor aumento en un solo día desde comienzos del mes de abril. Según los datos oficiales publicados este martes, el país ha registrado 29.064 nuevos contagios de COVID-19 en un día, aunque la buena noticia, señalan las autoridades, es que la incidencia acumulada de los últimos 14 días se mantiene a la baja. Ahora hay 846,84 casos por cada 100.000 habitantes. La presión en las UCI sigue siendo preocupante, pero se ha reducido algo desde el lunes. La cuesta de enero se ha notado también, y para mal, en la otra cara de la pandemia, la económica. Se han destruido más de 200.000 empleos en enero. El paro ha aumentado en España en más de 76.200 personas y roza los 4 millones de desempleados, una cifra que no se veía desde 2016. Enero, un mes tradicionalmente malo para el empleo, ha traído también malas noticias en Europa. La economía de la eurozona se ha desplomado un 6,8% en 2020, rompiendo una racha de 7 años seguidos de crecimiento en el año de la pandemia. Tensión y violencia en Moscú tras la condena a Alexei Navalny a 3 años y medio de prisión. Como era de esperar, la sentencia de este martes contra el opositor y activista ruso trajo consigo nuevas protestas, especialmente en la capital, frente a una fuerte presencia policial que derivó un día más en múltiples detenciones. Más de 1.000 personas fueron arrestadas en todo el país solo este martes, sumándose a las más de 5.000 del pasado domingo y las 4.000 del día 23, según datos de la ONG especializada OVD Info. He venido para mostrarme a favor de la libertad de Navalny y de los derechos y libertades de los ciudadanos rusos, decía esta manifestante. Si Navalny fue condenado hoy, significa que la ley no existe en nuestro país. Navalny era detenido el día 17 de enero nada más regresar de Berlín, donde se recuperaba tras haber sido envenenado en agosto de 2020 en Siberia. Se le acusaba de haber violado la libertad condicional de una sentencia por fraude que había sido suspendida en 2014. La decisión del tribunal fue la esperada. La reacción internacional tampoco se hizo esperar. Tanto la Unión Europea como los gobiernos de Estados Unidos y otros cuantos países condenaron lo que consideran una persecución política a una de las figuras más incómodas para el presidente Vladimir Putin. Reiteramos nuestro llamamiento al gobierno ruso para que libere inmediatamente al señor Navalny, así como a los cientos de ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, anunciaban desde la Casa Blanca. Navalny, que ya había cumplido casi un año en arresto domiciliario por aquella condena, deberá pasar ahora 2 años y 8 meses en prisión. Sus abogados ya han anunciado que recurrirán la sentencia. Vean estas sobrecogedoras imágenes de una estampida humana en una discoteca de Bolivia. Decenas de personas resultaron heridas cuando trataban de salir del local. La avalancha se produjo después de que los propietarios cerraran las puertas ante la llegada de los inspectores. La discoteca funcionaba de forma ilegal, violando la prohibición de concentraciones para evitar la propagación del coronavirus. Escuchamos al alcalde de la localidad. Nosotros solamente fuimos a verificar las condiciones en las cuales se estaban encontrando y vimos y nos asombramos de la cantidad de personas que estaban dentro de esa discoteca. El local no supera los 50 metros cuadrados y había más de 150 personas dentro del local. Al asustarse, los propietarios del establecimiento cierran las puertas de una manera totalmente irresponsable
y lo que ocasionó fue que lo que estamos viendo en las imágenes, esa avalancha humana donde podía haber perdido incluso la vida alguno de los que estaban en ese lugar. Los responsables y empleados de la discoteca fueron detenidos. Bolivia se encuentra en plena segunda ola de la pandemia. Este martes alcanzó un nuevo pico de muertes con 74 fallecidos en un solo día. Joe Biden sigue desmontando el legado anti-inmigración de Donald Trump. Este martes firmó 3 órdenes en ese sentido. Una de ellas dirigida a reunir a los niños que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera. También quiere abordar las causas de la migración con representantes de la sociedad civil, organismos y gobiernos, en especial los de El Salvador, Guatemala y Honduras, para crear un marco regional. No estoy haciendo una nueva ley, estoy eliminando la mala política. Vamos a trabajar para deshacer la vergüenza moral y nacional de la administración anterior, que literalmente arrancó a los niños de los brazos de sus madres y padres en la frontera, sin ningún plan, ninguno en absoluto, para reunificar con sus padres a los niños que todavía están bajo custodia. Biden trata de enmendar los daños causados por una de las políticas más controvertidas de la administración Trump, la separación de familias inmigrantes después de atravesar la frontera con México sin documentos. De esta forma, al menos 5.500 menores se encontraron solos e internados en centros de detención. La justicia revocó la medida, pero aún hoy hay 545 niños que no han podido volver con los suyos. El presidente estadounidense ha ordenado crear un grupo de trabajo para localizar a las familias y permitir su reunificación. Biden rubricó las medidas horas después de que el Senado confirmara al cubano estadounidense Alejandro Mayorkas, a la derecha en la imagen, como el primer hispano e inmigrante que asume el cargo de secretario de Seguridad Nacional del país. Un cargo que le convierte en la mano ejecutora de las políticas migratorias del presidente. Hacía tiempo que no se veían imágenes como estas. Nueva York enterrada por la nieve en una de las mayores nevadas que se recuerdan. Las autoridades han decretado el estado de emergencia y paralizado la campaña de vacunación contra la COVID-19. Pero pese al frío y los inconvenientes, hay quienes lo están disfrutando de lo lindo. Es genial, bonito, nunca antes lo había visto, llevo aquí unos 20 años. Pequeños y mayores aprovechan la nevada, medio metro de nieve que ha dejado estampas inolvidables y convertido Central Park en un lugar mágico. No es muy frecuente tener este tipo de nieve en Nueva York y este es uno de los lugares más hermosos del mundo para disfrutar la Central Park. El temporal prácticamente ha paralizado el tráfico aéreo en Nueva York. También hay problemas en los ferrocarriles y los metros que circulan por la superficie y en las carreteras. Todo el noreste de Estados Unidos lo está sufriendo. En Virginia se han registrado cerca de 400 accidentes de tráfico. En uno resultaron heridos 4 bomberos al volcar su camión cuando se dirigían a responder a una llamada de socorro. En Connecticut, en medio del temporal, varios bomberos tuvieron que entrar en las gélidas aguas de un estuario para rescatar a los 2 ocupantes de un camión. Cambio histórico en Amazon. Tras 27 años al frente de la compañía, Jeff Bezos deja de ser el director ejecutivo del gigante que él mismo creó. El segundo hombre más rico del mundo anunció su decisión en una carta a sus trabajadores, recordando que a partir de ahora será Andy Jassy el nuevo CEO. Bezos será ahora el presidente ejecutivo. El nuevo papel de Jeff Bezos como presidente ejecutivo lo mantiene involucrado en la empresa, explica el analista Ed Anderson. Ciertamente quiere seguir comprometido con Amazon y ese papel de presidente ejecutivo le permite hacerlo. Y espero que esté involucrado en algunas de las grandes decisiones que tomen, pero las operaciones del día a día estarán en manos de Andy Jassy, que tomará esas decisiones. La noticia coincide con la publicación de los últimos resultados financieros de la compañía, que ha visto crecer sus números hasta niveles insospechados durante los meses de la pandemia y confinamiento. En el último trimestre de 2020, Amazon registró por primera vez unas ventas superiores a los 100.000 millones de dólares, 83.000 millones de euros. Logros incuestionables a los que hay que añadir su labor activista en varios campos, pero que se contraponen a su vez con su mala fama respecto al trato a sus trabajadores o su posición casi monopolística y de competencia desleal. Pros y contras de un hombre y una idea que han cambiado para siempre el concepto de compra.
Tanto para los pacientes como para el personal de la clínica Bad Belzig, al sur de Berlín, el siempre mal afamado almuerzo de los hospitales se ha convertido en uno de los mejores momentos del día. Desde el pasado otoño, los acostumbrados platos congelados han sido sustituidos por las finas recetas del chef Peter Frusamag. Frusamag ha trabajado en varios restaurantes con estrellas Michelin y tiene claro que si alguien merece estos días disfrutar del placer de comer, esos son los héroes del COVID. Tenemos una gran responsabilidad, asegura el chef Frusamag. No cocinamos por puro placer, también lo hacemos por la nutrición de la gente. Y cuando el sabor, la frescura y la ciencia nutricional moderna se unen en el mismo plato, es cuando tenemos una buena receta. El personal del hospital no puede estar más agradecido al chef, que en muy poco tiempo vio cómo la cafetería pasaba de su habitual estado semivacío a llenarse cada día de clientes ansiosos de disfrutar de una comida por la que muchos pagarían cientos de euros. Antes siempre comía entre 2 operaciones, confiesa este doctor. Era bajar, comer 2 minutos y volver a subir inmediatamente. Ahora hacemos pausas de 10 a 20 minutos y no solo comemos, sino que también disfrutamos. Para mí se ha convertido en un placer. El personal sanitario también cree que una mejor comida puede indudablemente ayudar a que algunos pacientes mejoren más rápido y por tanto también sean dados de alta más rápido. Aunque como muchos bromean dentro de este hospital, tal vez semejantes manjares acaben consiguiendo justo lo contrario, que nadie quiera marcharse. Hasta aquí nuestro resumen informativo del día. Gracias por habernos acompañado un día más. Ya saben que pueden seguir toda la última hora en nuestra página web y en nuestras redes sociales y compartir todo lo que deseen en nuestros comentarios. Les dejamos ya con nuestro no comment del día. Hasta la próxima.